Bueno, estamos en la clase número 28 y la última. Lástima que voy a tener que repetir que 28 entre 4 semanas son 7 meses, así que cumplimos un número pleno de clases, la plenitud, 7 meses completos. El plan para enero es el siguiente. Yo he estado reflexionando bastante sobre esto y yo creo que haber invertido 7 meses en estudio bíblico, un estudio bíblico serio y adulto, parándonos sobre hombros de grandes biblistas como los que les he mandado en toda la literatura que les he mandado, nos da una base suficientemente fuerte para ya comenzar a hacer algo práctico. Y lo que vamos a hacer en enero es, en vez de meternos en toda la introducción a la cristología y en toda la introducción a la eclesiología y meternos en muchos concilios y teoría histórica, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar cristología bíblica que contestará o nos ayudará a contestarnos la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Okay? Contestar esa pregunta. ¿Cuáles son los valores cristianos? ¿Qué predicó Jesús de Nazaret? ¿Okay? Porque ya sobre esos valores se monta entonces la institución de la iglesia primitiva. Y hay muchos que opinan, muchos teólogos opinan que debemos regresar a esos valores de la iglesia primitiva. Para regresar a esos valores de la iglesia primitiva, que ya estamos entrando en eclesiología, así que vamos a mezclar un poco los temas. Para hablar de la iglesia primitiva tenemos que hablar sobre el carisma y los valores sobre los cuales fue fundada. Ese carisma fue fundada entonces sobre una institución. ¿Okay? Luego vamos a ver la cristología de los santos padres, pero de los santos padres del siglo II. No nos vamos a ir más del siglo II, que son los padres apostólicos y los apóstoles de ellos, que serían los apóstoles de Jesús, como Policarpo de Esmirna, por ejemplo, y luego los apóstoles de ellos. Bueno, vamos a ir como 3 generaciones y qué decían ellos de ese mensaje cristiano original sobre el cual se basa esa primera iglesia para rescatar los valores de esa primera iglesia. De ahí vamos a dar un salto y no vamos a ir al siglo XX. ¿Por qué no vamos a ir al siglo XX? Porque en el siglo XX es donde la cristología avanza a una gran velocidad, sobre todo en Alemania. Y a partir de Bullmann, que lo vamos a ver, vamos entonces a entrar en lo que es cristología hasta el Vaticano II y luego la cristología contemporánea, la cristología de Ratzinger, la cristología vista desde el punto de vista latinoamericano. ¿Pero con qué finalidad? Sobre la finalidad de hablar de un tema muy polémico, pero que yo creo que nosotros tenemos que hablar como laicos comprometidos, que es la iglesia vista a partir de todos los problemas del Concilio Vaticano II, que el Concilio Vaticano II tocó y los problemas que el Concilio Vaticano II no se atrevió a tocar. ¿Qué sucedieron con esas cosas que se tocaron, esos puntos que se tocaron y esos puntos que no se atrevieron a tocar? Y cómo eso incide entonces en nuestra vida de hoy, cómo eso está afectando negativamente a nuestra Iglesia Católica y cuál es el rol de los laicos. ¿Okay? Entonces, eso nos va a dar insumos para un debate enriquecedor en el cual nosotros podamos ser agentes de cambio positivo dentro de la Iglesia. ¿Okay? Solamente eso. Entonces, vamos a ver suficiente cristología y no lo vamos a estar metiendo en todos los concilios y no vamos a estar pasando por la reforma vamos a hacer un brinco de la iglesia primitiva y para entenderla, la iglesia al servicio de la misión y de la palabra de Jesús, de los valores de Jesús de Nazaret, que conocieron los apóstoles, se lo transmitieron, vamos a verlo hasta 2 generaciones, 2 o 3 generaciones, hasta el siglo II. Y cómo era esa iglesia primitiva y por qué la gente se quería unir a esa iglesia. Y luego vamos a ver si reconocemos esa iglesia y a ese Cristo en la cristología del siglo XX y en la iglesia preconcilio Vaticano II, los problemas que plantea el Concilio Vaticano II y los problemas que se atreve a plantear y los que no se atreve a plantear. Porque se habían planteado en un principio, pero al final se retiraron, como por ejemplo el sacerdocio de la mujer, uno de esos,
el control de la natalidad, que se formó una comisión, la comisión votó a favor y luego el Papa se fue en contra. Y esos temas los vamos a tocar ya como católicos adultos del siglo XXI, que tenemos que responder de una manera diferente a una disminución de la fe y a una nueva realidad, a una nueva evangelización. Entonces, bueno, vamos a seguir en el tema del Apocalipsis. No sé si estamos claros con lo que vamos a ver en enero. Nadie se va a graduar ni de Cristología ni de Eclesiología. El que quiera graduarse de Cristología o de Eclesiología tendrá que entonces ya meterse en toda la historia de la Iglesia y en todo el desarrollo cristológico de los diferentes siglos. Pero bueno, habíamos visto entonces que el Apocalipsis es un género literario que los judíos entendían muy bien, porque comienza más o menos en el siglo II antes de Cristo con la persecución religiosa de Antíoco Epífanes IV, los Seleucidas. Por primera vez comienzan las persecuciones por motivos religiosos, y ese género literario termina en el siglo I, posiblemente en el siglo II. Hay mucha literatura apócrifa, apocalíptica. Y el Apocalipsis responde a esa persecución religiosa, a ese imperio que se está tratando o que se está imponiendo y que está abusando y que está haciendo pasar un mal rato a un pueblo, y le está dando o le está tratando de dar una esperanza. Y le está tratando de decir, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del Apocalipsis del apóstol San Juan, específicamente a las iglesias del Asia Menor, el área de Éfeso, está diciendo: señores, aguanten, sean firmes en la fe, porque al final del día los valores cristianos, Dios tiene más poder sobre el mal. Sí, la vamos a pasar mal un tiempo, pero al final del día el que está con Dios estará mejor, estará en ese mundo nuevo y en ese cielo nuevo. Entonces, habíamos visto que el libro está hecho de una manera concéntrica. Tenemos un prólogo y un epílogo. Leímos el prólogo y habían 5 secciones. 5 secciones que los judíos, cada vez que le hablaban de 5, pensaban automáticamente en el Pentateuco. Ser un número muy significativo era la Torá. Por eso es que el Evangelio de Mateo está dividido en 5 discursos y está dividido en 5 septenarios. Leímos el primer septenario, que eran las 7 cartas a las 7 iglesias. Dijimos que el número 7 representa la plenitud, así que están las 7 cartas escritas a 7 iglesias, pero el autor sabe que es a la totalidad de las iglesias. Y el lector también, o sea, el oyente también lo sabe. Luego vimos las 7 trompetas, perdón, los 7 sellos del libro enrollado, o sea, del pergamino. Esos 7 sellos que solamente los podía abrir un solo individuo, que era el Cordero que estaba degollado, pero que estaba parado, Cristo muerto y resucitado. Es el Cristo triunfante. Luego vimos entonces las 7 trompetas, que es el septenario central, porque es el tercero. Lo acompañan 2 al principio, 2 al final, y en el centro está las 7 trompetas, y ahí quedamos. Vimos entonces que había aparecido el Arca de la Alianza en el cielo. Eso es muy significativo para los judíos, porque el Arca de la Alianza se había perdido cuando destruyeron el templo los babilonios a cargo de Nabucodonosor, y se decía que el Arca de la Alianza iba a aparecer cuando el reino de Dios regresase. Vimos entonces un intermedio que había entre la 6ª y la 7ª trompeta, la lucha entre el pueblo de Dios y el dragón, y quiénes eran los aliados del dragón, que el dragón pues representaba a la serpiente, a Satanás, y las 2 bestias. La bestia mayor, que era Roma, que venía del mar, y la bestia menor, que eran los falsos profetas, porque era esa bestia que tenía los cuernos de cordero, falso profeta. ¿Okay? Y vimos entonces la batalla que hay rápidamente, porque las batallas aquí son bien rápidas, entre el arcángel Miguel, por un lado, con la mujer que representa a la iglesia y que más adelante también identificarán a María, pero de esa mujer nace un niño que el dragón trata de comerse o de devorarlo, como dice el libro, pero el niño es llevado al cielo. ¿Okay? Entonces después hay una liturgia y ahí quedamos en el capítulo 14. Entonces vamos a comenzar ahora
el tercer septenario, que son las 7 copas. 7 copas en el Antiguo Testamento tenía que ver con la ira de Dios. Tenía que ver con la comunión también, pero en este caso tenía que ver con la ira de Dios. Entonces vamos a ver la visión preparatoria para las 7 copas. Nos vamos a ir al capítulo 14, versículos del 6 al 20. El que tenga Biblia, por favor, Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 20. Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo, trayendo la buena nueva definitiva, la que tenía que anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba con fuerza: rindan a Dios gloria y honor, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Lo siguió otro ángel gritando: cayó Babilonia la grande, la prostituta, que servía su vino capcioso a todas las naciones y las emborrachaba con su desatada prostitución. Ok, acuérdense que la Gran Babilonia representaba a Roma. Babilonia había quedado como el concepto del imperio que los había sometido más fuertemente, y todos los judíos estaban entendiendo que en ese momento la Gran Babilonia era Roma. ¿Y por qué prostituta? Porque eso es el término de prostitución en la Biblia. También habíamos visto que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento se representa a Dios como el novio o el esposo y a su iglesia como la esposa. Cuando no le eres fiel a Dios porque te vas con otros ídolos, entonces viene ese adjetivo de prostituta o de ramera. Seguimos. Un tercer ángel pasó después clamando con voz fuerte: si alguno adora a la bestia y a su imagen y se deja marcar la frente o la mano, tendrá que beber también el vino embriagante de Dios, que está preparado puro en la copa de su enojo. Será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. No hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para quienes se dejan marcar con la marca de su nombre. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. Este es el tiempo de aguantar para los santos, para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz que decía desde el cielo: escribe esto, felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que desaten a su fatiga, pues sus obras los acompañan. Ok, ¿sigue alguien? Continuó la visión. Apareció una nube blanca y sentado sobre la nube, uno como hijo de hombre que llevaba una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Salió del santuario otro ángel clamando con potente voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y cosecha, porque ha llegado el tiempo de cosechar y la cosecha de la tierra está en su punto. Y el que estaba sentado en la nube lanzó su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces un ángel que también llevaba una hoja afilada salió del santuario celeste. Otro ángel, el que estaba encargado del fuego, salió del altar y gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz afilada y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque ya están bien maduros. Entonces el ángel metió la hoz e hizo la vendimia, echando todos los racimos de uva en el gran lugar de la cólera de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar brotó tanta sangre que llegó hasta la altura de los frenos de los caballos, en una extensión de 1,600 estadios. Ok, entonces hemos visto la hora del juicio. Van a ver los que son fieles a Dios y los que se van con la bestia y lo marcarán en la frente y en la mano. Y ese lo llama, y es una cosa interesante, fíjense, en el capítulo 14, al principio, en el versículo 6, lo llama la buena noticia eterna o el evangelio eterno.
¿Ok? Así que Juan está llamando a este libro el Evangelio Eterno. Entonces ahora vamos a ver el tema de las 7 copas. Comenzamos entonces en el capítulo 16 y nos vamos a ir alternando. Las 7 copas que comienza, perdón, el capítulo 15. Son plagas. ¿Puedo leer? Las Sí. 7 últimas plagas. Sí. Vi otra señal en el cielo, grande y admirable. 7 ángeles que llevan las 7 últimas plagas en las que se agota la ira de Dios. Vi una especie de mar transparente veteado de fuego. Los que habían vencido a la fiera, a su imagen y al número de su nombre, estaban junto al mar transparente con las cítaras de Dios. Acuérdense cuál era el número de su nombre, 666 o 666, que era Nerón Kaiser, o 616 si era Nerón sin la N en latín. Ese era el número que representaba el nombre de la bestia. Ajá, sigan, disculpe. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grande y admirable son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Juntos y acertados tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no dará gloria a tu nombre? Tú solo eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte en tu presencia, porque se han revelado tus decisiones. Después vi cómo se abría el templo, la tienda del testimonio en el cielo. Del templo salieron los 7 ángeles de las 7 plagas, vestidos de lino puro resplandeciente, ceñida la cintura con cinturones de oro. Uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por la gloria y el poder de Dios, y nadie podía entrar en el templo hasta que se completaron las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto nos está recordando, acuérdense que les dije que para poder leer el Apocalipsis es importante recordar el Éxodo, Ezequiel y Daniel. Esto nos está recordando obviamente al Éxodo y a la salida de Egipto, ¿no? Entonces ahora comenzamos con las copas de la ira de Dios, que era una imagen que conocían muy bien los judíos, que sabían el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea prácticamente de memoria. Comenzamos el capítulo 16. Que lea otro para que vamos participando todos hoy. Oí una voz potente que decía desde el santuario a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. De la ira. Bueno, ese furor, traducido literalmente del griego, es la ira de Dios. Dale, disculpa. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra. Les apareció entonces una úlcera maligna y perniciosa a los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo derramó su copa sobre el mar, cuyas aguas se convirtieron en sangre como de muerto. Murieron todos los seres vivos del mar. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales, cuyas aguas se convirtieron en sangre. A ver, así. Versículo 6. Oí entonces al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, aquel que es y que era, el santo. Has hecho así justicia, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber de sangre. Lo tienen merecido. Oí también al altar que decía: sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto, a quien le fue encomendado a abrazar a los hombres con fuego, derramó su copa sobre el sol, y los hombres fueron quemados por un calor abrasador.
No obstante, blasfemaron del nombre de Dios que tiene potestad sobre tales plagas y no se rindieron dándole gloria. No se No se arrepintieron. arrepintieron dándole gloria. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, cuyo reino quedó en tinieblas. Los hombres se mordían la lengua de dolor, pero aún así blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preservar el camino de los reyes del oriente. Vi también que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos en forma de ranas. Son espíritus de demonios que realizan signos y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos para no andar desnudo, enseñando sus vergüenzas. Los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Ok, aquí hay una cosa importante que creo que no les había dicho. Ese término Armagedón, que creo que han hecho varias películas al respecto. Armagedón significa el monte Megido. El monte Megido, los judíos sabían que había sido un lugar donde el rey Osías había perdido una batalla. El que se montaba sobre ese, o el que declaraba que estaba sobre ese monte o sobre esa montaña para una batalla era automáticamente perdedor. Entonces, aquí te están diciendo que las fuerzas del mal, que las han estado castigando con las plagas, con las mismas plagas con las que trataron de hacer que el faraón de Egipto se arrepintiera, como les dije al principio del libro del Apocalipsis, en ese sentido es bastante realista, y a pesar de toda la ira de Dios que está cayendo sobre la injusticia de esta potencia romana, pues ellos no se están arrepintiendo. Así que entonces se van a encontrar en esa batalla. El séptimo, verso 17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Entonces salió del santuario una voz potente que decía: hecho está. Se produjeron relámpagos, estruendo, truenos y un violento terremoto, tan terrible como no lo había habido desde que existen hombres sobre la tierra. La gran ciudad se abrió en 3 partes y las ciudades de las naciones se desplomaron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces todas las islas se esfumaron y las montañas desaparecieron. Un gran pedrisco con piedras de casi 1 talento de peso cayó entonces del cielo sobre los hombres. No obstante, los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del pedrisco, pues había sido ciertamente una plaga muy grande. Ok, entonces en este capítulo 16 estamos viendo una repetición de lo que pasa nuevamente en el Génesis, y el emperador no se arrepiente y los seguidores del Imperio Romano no se arrepienten ante todas las plagas. Así que ahora viene el juicio de la gran prostituta en el capítulo 17. ¿Quién quiere leer? Ajá. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo: ven, que te doy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. El ángel me llevó en el espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. En su frente se podía leer su nombre, escrito en gran cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy sorprendido, pero el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva, la de las 7 cabezas y de los 7 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es. Supe del abismo, pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es, y pasa pronto. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está sentada. Ok, ¿qué ciudad está sobre 7 colinas? Babilonia. Roma. Ay, Dios mío. Roma está sobre 7 colinas. Entonces ahí están haciendo la alusión clarísima que se están refiriendo a Roma como la gran Babilonia, como la gran prostituta, como esa mujer que se está embriagando con la sangre de los mártires. Es puro lenguaje simbólico, ¿ok? Pero que era y que ya no es. O sea, este es un mensaje fuertísimo a que ese imperio que nadie pensaba que se iba a caer en ese momento. Esto es un mensaje profético de que como ese imperio es igual a los otros imperios que han pasado y a los otros imperios que pasarán y no se arrepiente, va a caer. ¿Okay? Y ahí hablan del tema de la prostituta cuando hablan del tema de la idolatría. Dale, sigue Rubens, disculpa. Y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya. Uno está en el poder y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. Ok, estos 7 reyes representan los 7 emperadores que cuentan a partir del primero que declaran emperador, que es Augusto. Entonces, si nosotros contamos hasta Domiciano, son 8. Entonces viene la explicación, ¿y por qué son 8? Recuérdense que dijimos que había una tradición muy fuerte en esa época, que como Nerón había muerto en situaciones bastante sospechosas, lo habían matado, pero había una leyenda muy fuerte que decía que Nerón iba a resucitar en una versión peor que la primera persecución de cristianos. Así que a Domiciano se le estaba considerando como el Nerón resucitado. Por eso es que era el 7. No llegaba al 8. ¿Ok? Porque Nerón se repetía. Seguimos. La bestia, que era y ya no es, hace el 8º, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no han recibido el reino, pero tendrán poder por una hora junto a la bestia. Persiguen todos una sola meta y pondrán su autoridad y sus fuerzas al servicio de la bestia. Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y con él vencerán los suyos, los llamados y elegidos,
y que se mantienen fieles. El ángel prosiguió: las aguas que has visto, a cuyo borde está sentada la prostituta, representan pueblos, multitudes y naciones de todos los idiomas. Los 10 cuernos y la misma bestia planearán maldades contra la prostituta, la arruinarán y la dejarán desnuda, comerán sus carnes y la consumirán con el fuego, por el fuego, porque Dios se vale de ellos para ejecutar su plan y les ha inspirado la misma intención de poner sus fuerzas al servicio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esta mujer que has visto en la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. Ok, en otras traducciones dice, la mujer que viste es la gran capital, que se refiere a Roma, soberana de los reyes del mundo. Y fíjense, aquí en el juicio de la gran prostituta o de Babilonia, vence el Cordero. Y así como le llamaban a Domiciano y obligaban a llamar a Domiciano en el Asia Menor, el rey de reyes y el señor de señores, dicen que triunfa el Cordero, quien es el verdadero rey de reyes y señor de señores. Ahora, en el capítulo 18 viene entonces el canto por la caída de Babilonia, o la celebración, pues. Después de esto, vi otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucha autoridad y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Con fuerte voz gritaba: ya cayó la gran Babilonia. Se ha vuelto vivencia de demonios, guarida de toda clase de espíritus impuros, nido de toda clase de aves impuras y de fieras impuras y odiosas. Pues todas las naciones se emborracharon con el vino de su prostitución. Los reyes del mundo se prostituyeron con ella, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con su exagerado derroche. Oí otra voz del cielo que decía: salgan de esa ciudad ustedes que son mi pueblo, para que no participen en sus pecados ni los alcancen sus calamidades. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios ha tenido presentes sus maldades. Denle lo mismo que ella ha dado a otros, páguenle el doble de lo que ha hecho, mézclenle una bebida 2 veces más fuerte que la que ella mezcló para otros. Denle tormento y sufrimiento en la medida en que se entregó al orgullo y al derroche, pues dice en su corazón: aquí estoy sentada como una reina, no soy viuda ni sufriré. Por eso en un solo día le vendrán sus calamidades, muerte, aflicción y hambre. Y será quemada en el fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la ha condenado. Los reyes del mundo se prostituyeron con ella y se entregaron al derroche. Y harán lamentación por ella cuando vean el humo de su incendio. Se quedarán lejos por miedo a su castigo y dirán: ¡ay, ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad poderosa! Porque en un instante llegó tu castigo. Los comerciantes del mundo también llorarán y harán lamentación por esa ciudad, porque ya no habrá quien les compre sus cargamentos. Cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, telas de lino fino y de seda, de color púrpura y rojo, toda clase de maderas aromáticas, objetos de marfil, de maderas preciosas, de bronce, de hierro y de mármol, cargamento de canela y especias aromáticas, incienso, perfumes y resinas, Vamos vino, a saltar aceite, harina fino y trigo. Vamos a saltar ahora al verso 21 para ya terminar con el cántico por la caída de Babilonia. Al versículo 21. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra que era como una gran piedra de molino y lanzándola al mar dijo: así serás tú echada abajo, Babilonia, la gran ciudad, y nunca más te volverán a ver. Nunca más flautas y trompetas, ni habrá en ti trabajadores de ningún oficio, ni se oirá en ti el ruido de la piedra del molino.
Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirá en ti el bullicio de las fiestas de boda, porque tus comerciantes eran los poderosos del mundo y engañaste a todas las naciones con tus brujerías. Pues en esa ciudad se ha encontrado la sangre de los profetas y del pueblo santo y de todos los que han sido asesinados en el mundo. Ok, ahora vamos a ver en el capítulo 19, como hemos visto en todos los septenarios, hasta el de las 7 copas, hay una liturgia al final. Capítulo 19, versículos del 1 al 8. Otro que lea, por favor. 19 del 1 al 8. Creo que no se escucha Erika. No sé si alguien más quiere leer. Capítulo 19 del 1 al 8. Después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío que decía: Aleluya, ¿quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? Son juicios, son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad y le ha hecho pagar la sangre de sus servidores. Y volvieron a clamar: Aleluya, de ella sube humo por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adorando a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alaben a nuestro Dios todos sus servidores, todos los que honran a Dios, pequeños y grandes. Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, como el fragor de fuerte trueno, y decían: Aleluya, ahora reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, démosle honor y gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Ok, entonces hasta ahí termina la liturgia y comienzan entonces el último septenario, que son las 7 visiones. Comenzamos con la introducción que va del versículo 9 y 10 y ahí seguimos. Me dijo, estamos en el capítulo 19 y estamos ahora en las 7 visiones, que es el último septenario. En esa liturgia vemos siempre como el cielo y la tierra sube o el cielo baja, está ese movimiento vertical. ¿Quién sigue? 19:9. Después el ángel me dijo: escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no lo hagas. No, yo no soy más que un servidor como tú y como tus hermanos que transmiten las declaraciones de Jesús. Son declaraciones de Jesús las que vienen del espíritu de los profetas. Solo debes adorar a Dios. Ok. ¿Sigo? Sí, 11. Vamos ahora con las 7 visiones que comienzan en el capítulo 11. En el versículo 11, perdón. Ups. Vi el cielo abierto. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, el que lo monta se llama Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Sus ojos, llama de fuego, sobre su cabeza, muchas diademas. Lleva escrito un nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre
y su nombre es la palabra de Dios. Ok, ¿quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el Logos? ¿Quién es la palabra? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús. Jesús. Entonces vemos que este caballo blanco que se repite de los 4 caballos primeros, que siempre son mal leídos porque el primer caballo blanco, este caballo está ensangrentado también. ¿Por qué está ensangrentado con su propia sangre? Porque es Jesús que con su muerte y su resurrección nos salva. ¿Ok? Las tropas celestes lo siguen cabalgando. Seguimos. 15, creo. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. Él los regirá con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios, el Todopoderoso. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vieron, así como le llamaban a Domiciano, estamos llamándole a Cristo el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 17 comienza la segunda visión. La primera visión es la aparición del Mesías, juez y victorioso. Ahora vamos a ver la segunda visión, que es el anuncio de la victoria. Leemos el versículo 17 y 18. Luego vi a un ángel, disculpa. No, siga, Daniel. Luego vi a un ángel de pie sobre el sol que gritaba con fuerte voz a todas las naciones de los santos. Luego me dice: escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dice: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ok, versículo 19, comienza entonces el primer combate escatológico, el primer combate del final de los tiempos. Versículo 19. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado al servicio de la bestia los signos que conseducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. O sea, estamos hablando de la bestia grande, de la bestia pequeña, o sea, de Roma, de la fuerza propagandística de Roma, y las serpientes son derrotados y ahora van a ser encadenados. Ok, seguimos. ¿Los fueron arrojados? Los demás fueron, disculpa. Estamos en el versículo 20. Al final. Los dos fueron arrojados vivos al foso de fuego y azufre ardiente. Los demás fueron ejecutados con la espada del jinete, la que sale de su boca, y todas las aves se cebaron de sus carnes. O sea, fueron ejecutados con la espada que sale de la boca del jinete. La espada que sale de la boca, que es la voz profética. ¿Ok? Que es como esa espada de doble filo. Eso estaba en los textos proféticos. O sea, que no se está instando a la violencia, sino que al final del día el Cordero se va a imponer. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando se derrota a Satanás y lo encadenan? Vamos al otra de las grandes mentiras o de los grandes inventos que se ha dado sobre el milenarismo o el gran milenio. Vamos al capítulo 20, versículo 1. Los 1000 años. Los 1000 años. Sí. Del 1 al 3. Vi después a un ángel que bajaba del cielo, llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no se pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. Ok, esto quiere decir
que durante un tiempo largo, no necesariamente tiene que ser 1000 años, sino ya se habrían cumplido 2 veces la profecía, el mal estará encadenado y estará sellado perfectamente, y recuerden que el único que puede abrir ese sello es el Cordero. Entonces vamos a ver la otra visión, que comienza en el capítulo 4, el versículo 4. Vi unos tronos. Y a los que se sentaron en ellos se les dio poder para juzgar. Y vi a los que habían sido degollados por dar testimonio de Jesús y por anunciar la palabra de Dios. A los mártires, ¿ok? Sí. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Los que no se habían dejado marear ni en su frente ni en sus manos. Ni en su frente ni en sus manos. Todos ellos revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta pasados los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichosos los elegidos para tomar parte en esta resurrección primera. No tiene sobre ellos poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, con quien reinarán los 1000 años. Pero se cumplirán los 1000 años y Satanás será desencadenado. Se lanzará entonces a seducir a los habitantes de los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunir para la guerra a sus ejércitos, incontables como la arena del mar. Se extendieron en efecto sobre la ancha tierra y pusieron cerco al campamento de los elegidos y a la ciudad bien amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los había seducido fue arrojado al estanque de fuego y azufre, donde se encuentran también la bestia y el falso profeta, y donde serán atormentados noche y día por los siglos de los siglos. Okay, así que entonces hay 1000 años en que reinará la iglesia con sus mártires, o sea, por un largo tiempo, y por todos aquellos que fueron marcados, los 144,000 que dijimos que era una gran multitud, los que fueron marcados por el Cordero, y al final, en la segunda muerte, donde no tomaremos parte los que hemos resucitado, y quisiera incluirme en ese grupo, sino que serán entonces finalmente enjuiciados, o llegará el momento del juicio final de todas aquellas bestias, serpientes, demonios, etcétera, que han sido arrojados por los siglos de los siglos y han sido atormentados sobre fuego y azufre. Y comienza entonces el siglo final en el versículo 11. Ok, ¿sigo leyendo aquí? Sí. Okay. Vi luego un trono grande y resplandeciente. Tierra y cielo se ocultaron ante la presencia del que estaba sentado sobre el trono y desaparecieron sin dejar rastro. Vi también a los muertos, tanto poderosos como humildes, que estaban de pie ante el trono. Fueron abiertos entonces los libros. Fue abierto otro libro, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la tierra y el abismo devolvieron sus muertos, y todos fueron juzgados según sus obras. Muerte y abismo fueron arrojados después al estanque de fuego. Esta es la segunda muerte, el estanque de fuego, al que fueron también arrojados todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Los que no están inscritos en el libro de la vida nuevamente son los que no estaban marcados, esa gran multitud, los 144,000. Y entonces, ¿cuál es la visión final del Apocalipsis? ¿Qué es lo que el Apocalipsis ve una vez que se va repitiendo durante los 7 septenarios? Que el imperio no se convierte, que pasaremos un tiempo en el cual se va a pasar un poco de hambre porque hay mucha gente que comercia con el imperio y el imperio está cometiendo injusticias y hay mártires y los que se mantienen firmes en la fe. Al final de los finales, el que ríe de último ríe mejor. Comenzamos entonces en el capítulo 21. Ok. Y vi un cielo nuevo. No sé si alguien lo está leyendo. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya.
Ok, o sea que Dios había hecho desaparecer ya la tierra nueva y la tierra vieja y el cielo viejo, y ahora aparece un cielo nuevo y una tierra nueva, y en este septenario de 7 visiones no hay liturgia. Vamos a ver por qué. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo junto a Dios, engalanada como una novia adornada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él. Dios con ellos será su Dios y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono: mira que hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré el manantial del agua de la vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sigo? Okay. Sí, sigue, la nueva Jerusalén. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de los 7 últimas plagas, y me habló diciendo: ven, que te voy a enseñar a la novia y a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe, cristalino. Tenía una muralla grande y alta, con 12 puntas, sobre las puntas 12 ángeles y nombres grabados, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas y al occidente 3 puertas. La muralla de la ciudad se sentía sobre las 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Okay, entonces aquí estamos viendo ambas alianzas, las 12 tribus, los 12 apóstoles, 12 por 12 por 1000 son los 144,000. O sea que las 2 alianzas están, y fíjense que ahora no es que subimos al cielo, el cielo nuevo baja a la tierra y con él viene Dios. Y vamos a saltar, ya que estamos, faltan 5 minutos, vamos al capítulo 22. Para Luego me mostró cómo termina la Biblia. Ajá. El primero, el 22.1. 22.1, sí. Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brota del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay un árbol de la vida que da fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Ok, ¿qué nos está recordando aquí? El paraíso del Génesis, el árbol de la vida. Ok, estamos viviendo una nueva creación. Y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Noche ya no habrá. No tienen necesidad de la luz de lámpara ni la luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Luego me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel
para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú, y los hermanos, los profetas y los que guardan las palabras de este libro, a Dios tienes que adorar. Y me dijo, no selle las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca, que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose, que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Ok, vamos ahora al versículo 17. El espíritu y la novia dicen. 17. Sí. 16, 17. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga, diga, ven, y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera reciba gratis agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno grita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Dice el que da testimonio de todo esto, si vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Ok, entonces nadie agregue nada ni nadie quite nada a este libro profético. Así termina la Biblia y termina en el versículo 21 diciendo desde el 20. El catecismo a todo esto dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Esto está en arameo, en la versión original dice Maranatá. Por eso hay algunas iglesias que dicen Maranatá, que es ven Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús esté con todos. Así que la Biblia comienza en el Génesis. Al principio Dios creó el cielo y la tierra y termina, ven Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús esté con todos. Y de esto no se quita ni se añade nada. Bueno, preguntas, ya que es el último, no sé, ya que hayamos descrito bastante la simbología, no sé si ahora fue un poco más fácil seguir el libro. Jorge, tenía una pregunta que es Sí, sobre el capítulo 20. Ajá. Muchas iglesias utilizan siguen en la letra esta enseñanza, no lo que está aquí. Sí, o sea, hablan justamente de los 1000 años. Yo creo que sería interesante quizás reforzar un poquito para que se quede bien claro para todos, ¿no? Sí, dijimos cuando estábamos viendo la simbología numerológica de los hebreos, que el número 1000 significa como cuando nosotros decimos 1.000.000 de personas. O sea, 1000 años es un gran tiempo, un tiempo muy largo. Que quiere decir que va a haber un tiempo muy largo en el que va a reinar la iglesia triunfante, ¿ok? Y después de ese tiempo habrá el juicio final porque se soltará la bestia por una razón que está discutida por varios biblistas y que no se terminan de poner de acuerdo, y que en ese momento entonces rápidamente ven que viene el juicio final y el cielo nuevo y la tierra nueva bajan y ya no hay liturgia porque ya Dios lo alumbra todo, ya todo es claridad. Dios está en la tierra y nosotros estamos con Dios. Ahí dice en el texto, y todos vemos a Dios en la cara. Nosotros sabemos del Antiguo Testamento que el único que tenía esa posibilidad en el Antiguo Testamento era Moisés,
y en el Nuevo Testamento el único que había visto el rostro de Dios era Jesús. Ahora todos vamos a estar disfrutando de eso en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva donde no vamos a adorar a nadie. Eso se repite muchas veces en el texto, cuando el ángel dice, no me adores a mí, sino adora a Dios. Porque eso que nos está remontando al Génesis es un ciclo donde leemos la Biblia como una unidad, diciendo que todos estos problemas vienen porque el hombre quiere ser Dios o hacerse dioses a su imagen y semejanza y no darle a Dios la posición que le corresponde a Dios. Los movimientos que quieren leer esto como el milenarismo, que son 1000 años y se acabó, ya se han equivocado 2 veces porque ya han pasado más de 2000 años. Entonces, nuevamente, este es un texto que fue escrito para su época a finales del siglo I, hacia el año 96, cuando Domiciano estaba obligando a las iglesias del Asia Menor a que lo declararan Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hubo una persecución enorme, más grande que la que Nerón comenzó en el 50 y pico, cuando murió Pedro y Pablo en Roma. Domiciano está matando a través de sus secuaces que están en Asia Menor, que sería la bestia menor o la bestia de falso profeta, está matando mucha sangre inocente. Entonces, estos inocentes vemos que al tercer día y medio, que es la mitad de 7, suben. Pero durante un tiempo, lo importante es saber que el género apocalíptico nuevamente es un género profético, pero un género realista. Durante un tiempo, todos vamos a sufrir un poco. Y todos vamos a sufrir un poco porque cuando estamos viviendo bajo una dictadura o estamos viviendo bajo un régimen totalitario, pues los que no están haciendo negocio con ese reino totalitario, la va a pasar mal. ¿Y la va a pasar mal cuánto? Un tiempo. Aquí hablan de 3 años y medio. Y bueno, se pusieron a contar 3 años y medio, quiere decir que esto ya se debió haber acabado en el año, si fue escrito en el 96, en el 99 y medio. Y Roma no cayó en el 99 y medio. O sea, son números simbólicos. Es la mitad de 7. Es un tiempo. Y es realista, un tiempo. Le van a dar numerosas oportunidades, como se le dio al faraón de Egipto en el Éxodo, de convertirse. Pero desafortunadamente, y esto ha sido profético, aunque eso no era la intención original del libro, el libro está haciendo una lectura que Egipto, Babilonia, Asiria, Grecia y ahora Roma, porque están fundamentados sobre la falsa imagen que el rey se cree Dios o el emperador se cree Dios y está abusando del pueblo, no pueden convertirse, porque ya están en un camino que no es el camino de Dios, el camino del Salmo 1, el camino de ese árbol que da fruto de noche y de día, porque es como árbol plantado junto al río. Entonces, no se van a convertir. Al final, ellos mismos se van a apartar de la gracia de Dios. Y al final de los tiempos, aunque se tenga que sufrir un tiempo, hay que permanecer firme. Esa es, por eso que este libro se leía en la liturgia y se leía en conjunto, o sea, se leía como una totalidad del libro, ¿ok? Para decirle que todos los que estuvieron firmes, todos los que mueren mártires, estarán reinando en esos 1000 años con la iglesia triunfante y que al final habrán cielo nuevo y tierra nueva, donde Dios vendrá a reinar sobre la Israel celestial en la tierra, y no habrá noche, y no habrá llanto, y no habrá dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que atestigua todo esto dice, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús esté con todos. O sea, un libro de esperanza para un momento determinado que ha sido pues muy mal leído. Ya hemos visto nuevamente el 666 en repetidas ocasiones se presenta contarlo, el número de la persona a la cual se refiere. Ya hemos dicho pues de la teoría que había de
o la leyenda que había de la reencarnación de Nerón César, cuyas letras cuentan 666. Y ese es un juego de palabras que los judíos estaban acostumbrados a hacer. ¿Alguna otra pregunta? Jorge Luis, una consulta. Sí. No sé si lo habrás explicado antes. Cuando tú te refieres que este texto o este fragmento tiene liturgia, aquí no hay liturgia, aquí sí hay liturgia, ¿a qué te refieres con eso de liturgia? Ok, este era un texto, el Apocalipsis fue hecho para ser leído durante la liturgia del siglo I. ¿Ok? Entonces, hay 5 septenarios. Comienza con las 7 cartas, los 7 sellos, las 7 trompetas que están en el medio, que es la movilización de los cristianos, la invitación a la movilización de los cristianos, las 7 copas de la ira de Dios. Esos 4 septenarios terminan con una liturgia, donde el cielo baja o la tierra sube. Pero después del 5.º septenario, que es el último, que son las visiones, donde ya está el juicio final, etcétera, ya no hay necesidad de liturgia, porque ya Dios está reinando sobre la tierra. Entonces eso es una invitación a decirle a los que estaban viviendo la liturgia en ese momento, que en el momento de la liturgia y en el momento nuestro de la misa, y esa es una lectura muy bonita que le da Scott Hahn en el libro La Cena del Cordero, en la liturgia es un momento donde nosotros subimos, donde el cielo baja o la tierra sube, ¿okay? Durante la liturgia. Y ese era el mensaje que se le estaba dando a los cristianos del primer siglo. ¿Okay? Y es una lectura que él hace en clave litúrgica del momento actual. Es un libro muy, muy bonito. Dentro de lo que yo mandé de Radio ECA, que son las entrevistas en audio, está 2 horas de podcast que le hacen una entrevista al que escribió el cuadernillo que les mandé, que se llama Javier Alegre, sobre el Apocalipsis. Si ustedes quieren reforzar su conocimiento sobre el Apocalipsis, más aún, lo pueden ver oyendo a Javier Alegre explicándolo, ya que él lo ha leído muchas veces. ¿Y por qué lo ha leído muchas veces? Porque el Apocalipsis lo convirtieron en un libro muy importante durante la Guerra del Salvador. Cuando murió Monseñor Romero mártir, murieron 6 jesuitas mártires, y entonces ahí le pidieron a él en la UCA o la Universidad de Centroamérica que leyera el Apocalipsis como un libro de esperanza, que sí, vamos a sufrir un tiempo, y sufrieron un tiempo, pero al final va a triunfar Dios, va a triunfar el Cordero. Y bueno, en El Salvador tampoco hubo mal que duró 100 años ni cuerpo que lo resistiese. Eso nos debe dar esperanza pues para muchas cosas, como este coronavirus, como la situación que está pasando en Venezuela, como muchas cosas de que están en el mundo, aunque pensamos que son imposibles. Decía Javier Alegre en una de las entrevistas que él en esa ocasión decía, fíjense, si yo leo este libro y lo proyecto hacia el futuro, hubiese hablado del Imperio Español, del Imperio Ruso, nadie pensó que iba a caer nunca, eso era como algo imposible, los nazis, y también hablaba del Imperio Americano. Yo no me quiero meter en política internacional norteamericana ahorita, pero todos esos otros imperios que parecían imposibles y que estaban construidos sobre abusos, todos cayeron, todos. Y en su momento parecían imposibles. Los que vivieron la Segunda Guerra Mundial, los que vivieron los abusos de todos los imperios están construidos sobre abusos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y esa es la gran reflexión sobre lo que debemos hacer en enero. Debemos volver a Jesús. Ya hemos estudiado la palabra de Dios. Yo espero que durante este tiempo, hasta enero, repasen y demás para tener una buena base bíblica. Y luego de eso vamos a ver, además de la base bíblica, la tradición, pero la tradición temprana, la tradición que no llega después a los concilios de Nicea, etc. Así vamos a ver la tradición bien temprana, que va a ver la cristología bíblica y la cristología de los santos padres del siglo II, que son los apóstoles de los apóstoles
y los apóstoles de los apóstoles de los apóstoles, o sea, 3 generaciones. Y sobre esos valores cristianos que ellos entendieron que están muy cercanos al mensaje, se instituyó una iglesia con unas estructuras para cuidar lo que llamamos nosotros el misterio, para cuidar el carisma original. El problema fue que después la institución se tragó al carisma. Entonces, vamos a ver, porque se nos ha recomendado muchas veces ver esa iglesia del primer siglo. Luego vamos a ver la cristología y la iglesia del Vaticano II, porque la cristología se dispara en el siglo XX, en desarrollo, sobre todo en Alemania, y con un tal Bullmann, y después con discípulos de Bullmann, eso lo vamos a ver, y luego la cristología actual y las realidades de la iglesia actual, que muchas de las cosas que necesitamos como laicos para poder realizar acciones efectivas sobre la iglesia actual fueron planteadas en el Concilio Vaticano II o fueron pensados para plantearse en el Concilio Vaticano II. Lastimosamente, muchos de esos teólogos murieron y luego la parte conservadora tapó muchas de las cosas de que se querían desarrollar en ese concilio. Y tenemos 50 años del Concilio Vaticano II y pues toda la reunión del CELAM, y hay, diría, muchas cosas del Concilio Vaticano II de que no se han tocado. Y yo quisiera pues que lo siguiente que veamos y hacer una reflexión adulta para nosotros como laicos comprometidos y formados, podamos hacer de nuestra iglesia una iglesia donde la gente quiera unirse a la iglesia. Y no quiera unirse a la iglesia por estupideces como dentro de la iglesia o fuera de la iglesia no hay salvación. Y digo estupideces porque eso era una cosa que se decía y que era casi un dogma. Y entonces quiere decir que si yo no soy católico y somos 1.000 millones de católicos y somos 7.000 millones de personas, entonces yo estoy diciendo que hay 6.000 millones de personas que se van a condenar. Entonces no estamos viviendo con la coherencia del mensaje original de Jesús que dice que vengo por todos. Y Dios es el Dios de todos. Y Dios es el Dios que hace salir el sol y la lluvia sobre pecadores y sobre no pecadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso no puede ser. Esto hay que verlo ya desde el siglo XXI y cómo nosotros queremos que sea esa nueva iglesia. Y créanme que ya nos vamos a montar, así como nos montamos el curso bíblico sobre grandes biblistas, nos vamos a montar sobre grandes eclesiólogos. Estos grandes eclesiólogos que van a la vanguardia, muchos han sido condenados por el Vaticano y después les han regresado su puesto por ser demasiado revolucionarios, demasiado vanguardistas. Pero, como Pagola, por ejemplo, y que ahora todo el mundo sigue la cristología de Pagola, Estrada, un jesuita que tiene una visión espectacular de lo que está pasando, le quitaron la cátedra. Pero ellos dicen, y tienen toda la razón, porque eso está planteado desde el Concilio Vaticano II, que los laicos somos los que estamos en la mejor oportunidad para efectuar estos cambios, porque nosotros no dependemos de que nos quiten o no nos quiten ningún puesto eclesiástico. Nosotros trabajamos desde nuestra realidad y cada vez, la realidad de la iglesia es que cada vez hay menos adeptos. Ya Europa lo está viviendo y Latinoamérica lo está viviendo. Cada vez la iglesia católica pierde más y más y más gente. Rubén será testigo que Brasil es el país que más porcentaje de evangélicos tiene. O sea, es el país donde la iglesia católica ha perdido la mayor cantidad de adeptos. Había un teólogo espectacular, un cristólogo de primera categoría, Leonardo Boff, que fue condenado. Y cuando vayamos a ver la teología de Boff con la teología de la liberación, vamos a ver realmente cosas que quisiéramos tener nosotros en nuestra iglesia. Pero nosotros no podemos ser condenados porque nosotros somos laicos. Entonces a nosotros no nos van a sacar de las cátedras ni nos van a sacar de nuestro trabajo por ver algo adulto. Yo
propongo que ese sea el plan. Si alguien no está de acuerdo o piensa que no debemos ir por esa línea, no sé, que me diga sus razones, porque digo, para poder no seguir por ahí. Aunque yo creo que si nosotros estamos haciendo esto, lo estamos haciendo porque realmente queremos hacer cambios dentro de la iglesia y ahora tenemos una buena base bíblica para poderlo hacer. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. ¿Tiene esto? Jorge, te hago una pregunta. Dígame. Estando en el tema de la numerología, ¿tiene algo que ver los 22 como número capítulos del Apocalipsis? No, el 22. ¿Número 22? No. ¿No tiene nada que ver? No. No. Los capítulos y los versículos se dividieron en la Biblia muy posteriormente para su fácil lectura. Originalmente no se sabían que eran 22 capítulos, sino que eso estaba en rollos. O sea, los capítulos y los versículos son de siglos posteriores para poder encontrar más fácilmente una cita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario sobre lo que planteamos hacer en enero? ¿Alguien lo encuentra descabellado o alguien lo encuentra útil? Me gustaría su retroalimentación. A mí me parece bien interesante, la verdad. El enfoque que le estás dando es muy bueno. Y la otra parte es la de llevarnos a pensar y analizar lo que está sucediendo y en el mundo y, bueno, poder también nosotros apoyar a clarificar los criterios verdaderamente de lo que esperamos que Jesús quería de nosotros. Porque yo creo que, igual que como Él vino para aquella época por los judíos porque se habían desviado con cantidades de rituales y cosas que nada que ver con el mensaje inicial, creo que en este momento también estamos igual y que tiene que haber otro como rescate para seguir verdaderamente la palabra de Jesús. Así que si todo eso nos puede ayudar a clarificar lo que está pasando y tener más luces, me parece excelente la perspectiva que estás poniendo. Okay, gracias. ¿Qué fecha iniciamos, Jorge? ¿Perdón? ¿Qué fecha reiniciamos? Vamos a comenzar justo después de Año Nuevo. Vamos a comenzar con Cristología Bíblica. Jorge Luis. ¿Ya tiene fecha? Todavía no tengo fecha, pero vamos a pensar que la primera semana. Ok. Mire, yo solamente así había un comentario sobre Leonardo Boff, ¿no? Que, sí. Que yo creo que, como fue comentado, Leonardo Boff fue, sin duda alguna, o sea, teve una influencia muy grande en la iglesia de Brasil, yo creo en Latinoamérica como todo, ¿no? Y yo creo que salir del discurso, o sea, del estudio y de la oración para la práctica, eso es definitivamente el papel del cristiano católico, ¿no? Del cristiano, ¿no? Aquel que acogió en su corazón la palabra de Dios, o sea, no es solamente, es como ora et labora, ¿no? Como decía San Agustín, si no me engano, es de Padre Pío, no sé exactamente qué es. Algunos dicen que es de San Agustín, otros dicen que es de Padre Pío la frase, ¿no? Entonces, o sea, utilizar, el cristiano no puede ponerse pasivo y omiso frente a las injusticias que están aconteciendo en el mundo y tiene que asumir de verdad una posición. Muchas veces lo que pasó en Brasil, y ahí hay una confusión muy grande de mucha gente, es que la práctica religiosa se confunde con prácticas político-partidarias. Y ahí hay una mezcla muy grande. Yo comento eso porque trabajé en la iglesia proletaria de Brasil, sí, y en un dado momento, o sea, tú terminabas involucrado en la defensa de determinadas líneas políticas. Y eso, o sea, casi que es una orden, ¿no? O sea, es una orden natural de los factores, ¿no?
Tu estás en una disputa política que va a definir el rumbo del país. Inevitablemente te tienen que tomar partido, y nosotros como cristianos católicos es una cuestión normal, es una cuestión normal. Pero llega un momento que eso se involucra de una determinada forma tan grande que trae mucho prejuicio para la propia iglesia, y tú llega a un determinado momento de cuestionar a los propios políticos, que la gran mayoría son corruptos, son ladrones, y que usan la iglesia para sus bienes. Si yo seré calle, yo hice huelga, yo hice de todo. Sí, pero defendí muchos de los políticos de izquierda que están ahí. Sí, pero si tú me preguntas hoy, porque llegué a un momento que rompí, porque vi que los caminos no eran los correctos, y no eran caminos cristianos que yo defendía. Sí, entonces, eso es algo que muchos se involucraron de mucha forma y no consiguieron más salir de ahí. Sí, y esa mezcla es una mezcla peligrosa, sí, cuando se involucra con el partido. El partido, política no, política es otra cosa. Yo hablo más que todo del partido, o sea, el camino partidario. Eso, mira, la Iglesia Católica, o digamos los cristianos en general, porque tenemos que irnos quitando ese estigma debemos ir buscando la unidad. Tenemos que ir leyendo los signos de los tiempos desde la realidad que vivimos. Tenemos que ser comunión en pluralidad. Cada país, cada región, leyendo los signos de los tiempos que se están viviendo. Entonces, vamos a aprender de los errores del pasado para no volverlos a cometer. Por ejemplo, El Salvador está pasando por un muy mal momento, en el momento que matan 6 sacerdotes jesuitas, matan a Monseñor Romero. John Sobrino está escribiendo sobre el Cristo sufriente, y alguien en Roma muy tranquilamente le condena el libro y dice, no, echa ese libro para atrás. Pero nadie le dijo al cardenal ese, véngase a El Salvador y viva la realidad que estamos viviendo aquí. Entonces, la iglesia está llamada a ser profética. Por eso es que vamos a verla desde un punto de vista bíblico. Los que se quieren salir del molde sacerdotes tienen el problema que son o pueden ser utilizados por motivos políticos, como Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, en Perú, que es un excelente teólogo de la liberación, pero luego se fueron llevando el movimiento hacia la izquierda. Pero son nosotros, que somos laicos, los que estamos llamados a estar en política. Yo no, pero los que estamos o los que están, debemos meternos en política, debemos involucrarnos, porque Jesús vino a instaurar un reino aquí y ahora, todavía, pero pero todavía no se dijo después. Pero vamos a ver de que Jesús realmente, como verdadero hombre, creía que el final de los tiempos estaba cerca. Vamos a ver cuáles son esos valores y cómo, viviendo consono con esos valores y leyendo los signos de los tiempos, conociendo la figura de Jesús y conociendo los mismos problemas que la iglesia ha visto, nos da unas pistas de cómo nosotros podemos ser más congruentes con nuestra fe, siguiendo siendo cristianos. Esa es la invitación. Pero desde la Iglesia Católica. No es formar aquí un revolú y salino. No. Sino, no hay necesidad de desunir ni de crear cismas, sino es de crear conversaciones y de hacer de este mundo un mundo mejor. Eso es tan sencillo como lo que Jesús quiso hacer. Y estamos viviendo un momento desafortunado para la iglesia, que tenemos que entender por qué no hay vocaciones, por qué la gente no está yendo a los templos en los países ¿cuáles son los signos de los tiempos? ¿Qué se ha perdido? Pero eso hoy no lo vamos a resolver en estos minutos finales, sino que eso es lo que comenzará el debate de lo que vamos a ver. Pero primero nos vamos a montar sobre
Cristología bíblica, cristología patrística, la iglesia primitiva, y la vamos a analizar. Esa iglesia no perdía adeptos, todo lo contrario, crecía exponencialmente. De 120, en el siglo IV habían 8 millones. ¿Por qué la gente se unía a esa comunidad? Eso es lo que es la iglesia, una comunidad. Cómo esa comunidad guardaba realmente ese misterio y ese carisma. Y luego nos vamos a ir al siglo XX, el Concilio Vaticano II, que es sobre el concilio que estamos viviendo nosotros y la realidad de la iglesia actual, cuáles son los problemas internos y externos que tenemos y cómo afrontarlos, porque yo creo que necesitamos esas herramientas que nos da la cristología y la eclesiología para volverlas prácticas. Es lo que a mí me parece que sería algo interesante que deberíamos hacer para poder entonces hacer de este mundo un mundo mejor, cada uno de su realidad. Y es sencillo, al final no es tan complicado. Pero bueno, yo creo que ya hemos terminado un ciclo, hemos hecho algo interesante. En vez de estar viendo tanto Netflix, hemos estado reuniéndonos durante 7 meses, un número pleno, un número muy significativo. Le doy gracias, cuídense, la cosa no ha parado. Dios los bendiga, pasen una feliz Navidad, dejen que el niño Jesús nazca en su corazón. Comenzamos el Adviento. Este es el momento necesario para que ese niño Jesús nazca en nuestro corazón, para comenzar a conocerlo entonces en enero. Esa es la propuesta. El menú Muchas está gracias. servido. Gracias, Jorge Luis. Gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Buenas Jorge noches Luis. a todos. Buenas noches a Estamos en todos. enero. Feliz Navidad para todos. Estamos bien en enero. A ti, Jorge Luis. Feliz Navidad a todos. Feliz Adviento, feliz Navidad. Gracias, Jorge. Gracias. Feliz Chao a Navidad, hasta todos. luego. Bendiciones para todos. Feliz Navidad. Gracias, igual. Gracias, igualmente. Feliz año. Ay, Yarita. Wow, feliz Navidad desde noviembre, pero bueno, feliz de Navidad. enero. Qué fuerte. Sí, sonó fuerte. Bueno, buenas noches a todos. En un mes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Nochebuena. Hasta luego.